Apreciados oyentes, hermanos y amigos, me place mucho volver a saludarles en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bienvenidos a este programa de estudio bíblico, donde analizamos la palabra de Dios para nuestro provecho, ya que hay que escudriñarla, como decíamos en el programa anterior, hay que escudriñarla como a tesoros, hay que buscarla como a la plata. Hay que entregarnos al análisis, al estudio, adquirir el conocimiento de Dios a través de la palabra. Y no solamente eso, sino aplicarla, llevarla al corazón para que ésta arroje los frutos deseados. Porque tenemos que dar frutos, y no nuestros propios frutos, sino los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que seguimos con este estudio bíblico de la carta a los Efesios, que tanto bien, que tanto provecho nos trae, nos proporciona. Y estamos hablando acerca del trasfondo histórico de la iglesia en Éfeso y vamos a continuar con parte de ese trasfondo que todavía nos falta, un pedacito para que podamos nosotros mirar algo interesante en esta escritura o en este trasfondo histórico. La iglesia de Éfeso La iglesia de Éfeso tuvo un comienzo modesto. Cuando Pablo visitó a Éfeso, solo encontró a 12 creyentes en la ciudad. Habían sido ganados al Señor por el inmaduro pero impactante predicador Apolos. Como resultado de ello, contaban con información errónea sobre la presencia del Espíritu Santo. Parecían carecer de la conciencia del Espíritu en la vida del creyente y de que él ya había sido enviado al mundo. Ustedes recuerdan bien que Hechos capítulo 2 nos habla de una forma abierta, sin lugar a dudas, de lo que es el derramamiento del Espíritu Santo como cumplimiento de la palabra de Dios profetizado por Joel en el capítulo 2. Luego de la instrucción de Pablo a estos 12, comenzó a enseñar en la sinagoga. Enseñó allí por espacio de 3 meses, pero los judíos estaban endurecidos y se negaron a creer en el evangelio. Murmuraban en contra del mensaje. Por lo tanto, Pablo trasladó la iglesia a la escuela de un filósofo tirano. Allí predicó a Cristo durante 2 años enteros. Durante ese tiempo, se dice que la iglesia fue fundamental para dar a conocer la palabra en toda Asia. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Según la historia, Asia se ganó, es decir, todo un continente fue evangelizado y muchas iglesias fueron abiertas y miles de personas creyeron al evangelio por el ministerio del apóstol Pablo y luego de los que él iba ganando, quienes se convertían también en personas ganadores de almas, de tal manera que la historia bíblica en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que abarca aproximadamente un periodo de 30 años, en solo 30 años evangelizaron todo un continente. Y esto plantea un desafío para nosotros en Colombia y para cualquier país donde se establece una iglesia, porque nosotros llevamos más de 80 años predicándose el evangelio en Colombia y todavía falta mucho terreno, tal como lo dijo el Señor, que hay que seguir orando porque la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Por lo tanto, él dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. De verdad que es muy triste tener que decir esto, pero hemos bajado la guardia
en cuanto al evangelismo. Hoy en día, la ocupación laboral y también lo que es la parte educativa, el profesionalismo, todo lo que tiene que ver con la capacitación académica, ha llenado ese espacio que se tenía para ir a tocar las puertas, para hacer esas campañas evangelísticas, que aunque tenemos limitaciones para hacerlo, sin embargo, podemos todavía tocar las puertas, llegar a las personas con el mensaje del Evangelio de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tenemos que volver a esos principios, amados hermanos. El Señor obró milagros especiales mediante Pablo en Éfeso, y la iglesia fue testigo de algunas cosas increíbles. A partir de toda la evidencia, se necesitaba de lo espectacular para llegar a la gente. Como siempre, Dios hizo todo lo que pudo para llegar a la gente. Cuando decimos pudo, porque usted sabe que aquí la gente tiene que aceptar. De otra manera, las cosas no se realizan. Estas experiencias demuestran el gran amor de Dios hacia el hombre. Toda esta historia que encontramos en Hechos capítulo 19, verso 11 al 20, que es verdaderamente extraordinario. Y vamos a leer ese pasaje de Hechos capítulo 19, del 11 al 20, que nos dice de la siguiente manera: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¡Qué maravilla! Estos hechos verdaderamente extraordinarios nos dan a entender que esto del ministerio no es para toda persona. La Biblia dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? De manera que este ministerio es sagrado y es única y exclusivamente para aquellos a quienes Dios llamó. Hay muchos a quienes Dios no ha llamado, y lo que hacen es sembrar divisiones y desorientar la gente con sus doctrinas extrañas. Pero gracias a Dios tenemos esta palabra maravillosa en medio nuestro para que sigamos mirando las verdades que encontramos en esta palabra maravillosa. Al observar estos relatos, debemos tener presente los antecedentes de la ciudad. Realmente Éfeso era un caldo de cultivo para la magia y la superstición oriental. La gente era emotiva y sensual, con facilidad para dejarse llevar por los sentimientos.
Eran personas devotas, personas expansivas, personas amantes y asimismo que se hacían querer. De manera que Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7 nos hace ver cuán ferviente era esta iglesia, cómo trabajaban arduamente por la causa del Señor. Y permítame decirles algo más. Este evangelio no se puede vivir dentro de las emociones humanas, porque hay mucho predicador profesional experto en hacer sentir emociones a la gente, y es más los aplausos que se piden: siéntese, levántese, grite, diga gloria a Dios. Es decir, haciendo que la gente se emocione. Pero cuando vamos a los resultados positivos, encontramos que son nulos, porque las emociones no cambian. Y la palabra debe llegar con la autoridad necesaria, con la unción del Espíritu Santo, para que haga el efecto perdurable en la persona, porque no son nuestras capacidades, no es nuestro profesionalismo, es Cristo el que realmente hace la obra en la persona. Hoy, en medio de conciertos, campamentos y todo esto, se hacen realmente cosas que son más de la carne que del espíritu. Dios quiere que nosotros aprendamos, pero no a dirigir nuestra vida a través de emociones, porque que tenemos que llorar, que tenemos que gritar, que es decir, tiene que haber un movimiento visible, o si no, Dios no está presente. Pero realmente lo que Dios enseña es otra cosa. Si analizamos, uno de los mejores y mayores mensajes entregados en los evangelios están precisamente en San Juan, cuando Jesús habló con Nicodemo. Allí no se habló de emociones, ni Jesús trató de desatar emociones físicamente, pero sí puso a Nicodemo a reflexionar, de tal manera que preguntó: ¿cómo puede un hombre viejo por volver al vientre de su madre y nacer? Eso quiere decir que estaba reflexionando, estaba muy conmovido en su interior, en su ser, porque él tenía sed de Dios. El otro mensaje tiene que ver con la mujer samaritana. Era un diálogo, pero allí estaba el Señor enseñando, de tal manera que la reflexión llegó profundamente a la mujer samaritana, quien dijo: Señor, yo quiero tomar de esa agua para no venir a sacarla aquí, para que no vuelva a tener sed. Entonces es cuando el Señor le dice: bueno, llama a tu marido. Y la mujer sinceramente habló con sinceridad y le dice: no tengo marido. Jesús le dice: verdad has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Aquí hay que hablar con la verdad. Hay que descubrir el corazón a Dios, porque a Dios no lo podemos engañar. Esa es la realidad. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pablo visitó a Éfeso en su segundo viaje misionero, visita que fue interrumpida por su apresuramiento en volver a Jerusalén. Dice Hechos capítulo 18, verso 19 al 21, dice: volvió a visitar la ciudad en su tercer viaje misionero y permaneció allí 3 años. También nos dice acá, posteriormente, Hechos 19, 20, en estos 2 capítulos, posteriormente envió a Timoteo a Éfeso como su representante. Después de la muerte de Pablo, Juan hizo de Éfeso su centro de actividades hasta su muerte.
en cuyo tiempo Éfeso había perdido su primer amor. Creció la iglesia en Éfeso y luego se entregó en una forma, digamos, desmedida al servicio. Puede ser que se hizo mucho énfasis sobre la necesidad de servir a Dios, pero fue tanto que la gente se propuso a servir, que habían actividades de toda clase y se hacían matar, si era posible, por el nombre del Señor Jesucristo, pero descuidaron su vida personal, su relación personal con Dios. Y tenemos que decir que se puede caer en ese error de ser muy activo, de ser un servidor muy influyente y estar aquí y estar allá, llegar temprano al templo, es el que hace una cosa, el que hace la otra, está en todo, pero su relación con Dios a veces se descuida por tener tanto trabajo, por tener tanto compromiso. Predique aquí, predique acá, y cuando uno da y da, pero no recibe, se debilita y puede caer en ciertas exageraciones y puede caer en un error. De manera que el Señor nos quiere que obremos muy mensuradamente, que seamos muy sabios, que hagamos la labor, que hagamos el trabajo, pero como dijo él, haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra, porque tenemos que nutrirnos de la palabra. Tenemos que, es cierto, servir al Señor, pero también tenemos una familia y esa familia hay que responder por ella. Si es casado, tiene una esposa a la cual debe cumplir el deber de esposo o de esposa. Si tiene unos hijos, debe compartir con ellos, debe tener su altar familiar, debe tener su tiempo para estar con ellos, para tener la parte social, la parte de integración como padre e hijos, como familia, porque si descuidamos la familia y no ordenamos la familia, entonces la familia también se nos puede perder. Entonces, aquí, en proporción, Dios quiere que le sirvamos, pero que tengamos mucho cuidado en cómo hacerlo para no caer en el error de perder realmente el primer amor. Hacerlo como profesional, hacerlo como por obligación o hacerlo porque le gusta, pero no por agradar a Dios. Y el trabajo en el Señor se hace con amor para agradarlo a Él con todo el corazón. Avanzando en este comentario, tenemos aquí el autor, pues, indiscutiblemente es Pablo. Pablo escribió esta carta desde la cárcel. Aquí tenemos algunos versículos que se pueden considerar, que es el capítulo 3 y verso 1, capítulo 4, verso 1 y capítulo 6, verso 20. Están allí en la carta a los Efesios, en estos capítulos que aparecen en la pantalla. Si estas observaciones se refieren a su encarcelamiento en Cesarea, Hechos capítulo 24 y verso 27, la carta debía ser escrita alrededor del año 57 o 59 después de Cristo. Si se refiere a su encarcelamiento en Roma, Hechos capítulo 28, verso 30, cosa más probable, la carta fue escrita en el año 60-62 después de Cristo, por cuanto no expresa esperanza de liberación. Fue probablemente escrita junto después de haber llegado o justo después de haber llegado a Roma mientras estaba encarcelado en su propia casa alquilada. Es de asombrar que Pablo no descansaba. Para él, la prisión no fue un obstáculo. La prisión antes se convirtió en su oficina para escribir. Fue el lugar donde él tuvo más espacio
para tener esa comunión estrecha con Dios. Allí solo meditaba profundamente. Y hay que decir que la carta a los Efesios es una carta con mucha profundidad. Por eso vale la pena que le dediquemos tiempo a esta carta y reflexionemos en cuanto a su contenido. Propósito de esta carta o epístola. En primer lugar, enseñar acerca de la iglesia como el cuerpo de Cristo, compuesto a la vez por creyentes judíos y por creyentes gentiles. Aquí es muy interesante esta parte porque más adelante nos habla cómo hubo esa reconciliación entre judíos y gentiles, ya que ellos pues no se querían, se odiaban, había un distanciamiento aterrador entre gentiles y judíos, pero Dios en su inmenso amor que quería salvar a la raza humana, Él hizo una labor extraordinaria y derribó la muralla de separación y de ambos pueblos hizo uno que se llamó desde luego la iglesia, esa amada iglesia del Señor. En segundo lugar, exhortar a los creyentes a comportarse apropiadamente entre ellos debido a su unidad en Cristo. Recordemos en el comentario anterior que Éfeso era una ciudad llena de maldad, hechicería, brujería, ocultismo, sensualidad, es decir, se practicaba toda clase de pecados. Y allí, como recuerdo una enseñanza del hermano Álvaro Torres acerca del más grande milagro. Él preguntó, bueno, ¿cuál es el más grande milagro que el Señor haya hecho con nosotros? Se hacía la mención, por ejemplo, de resucitar a un muerto. Y realmente, pues, resucitar a alguien que se ha muerto es un milagro, pero no era tal. O levantar un paralítico, darle la vista a un ciego, pues sí son milagros, pero que ese no era realmente el milagro más extraordinario. Luego dijo, el milagro más extraordinario que él haya hecho con el creyente es que lo haya sacado de esa inmundicia, de ese lago cenagoso de pecado, de ese mar de iniquidad, que lo haya tomado y lo haya limpiado con su sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario, lo haya llenado con el Espíritu Santo y lo haya vestido de justicia, el vestido blanco, y luego lo haya lanzado al mundo y que éste se guarde sin contaminación. Realmente es un milagro que nosotros estemos en medio de este lodazal y no nos contaminemos. Ese es un milagro que Dios hace, pero muy grande, aparte de los demás milagros, pero este es estupendo. Por eso hay creyentes que son más que vencedores, pero por medio de Cristo Jesús. Entonces, esta carta va para exhortar a los creyentes a que se mantengan dentro de esa línea, revestidos de Dios, practicando la santidad, practicando lo que realmente Dios enseña tocante a la vida cristiana. Hay unos rasgos singulares, y con esto vamos cerrando esta parte en esta ocasión. Efesios no trata un problema específico de la iglesia. Es una de las menos personales de las cartas de Pablo. Apenas si hay salutación personal y solo aparecen los nombres personales de Pablo y Tíquico en el griego original. Las cartas que él escribió, la mayoría de ellas tienen una particularidad. Por ejemplo,
Pablo escribe la carta a los Corintios y iba dirigida a corregir una cantidad de cosas que estaban sucediendo dentro de esta congregación, de manera que tiene una particularidad. Tenía su propósito, corregir las divisiones, la falsa doctrina, la inmoralidad y muchas cosas que estaban allí sucediendo. Luego tenemos la carta a los Gálatas. A los Gálatas, Pablo les escribe y les exhorta duramente porque han dejado de andar en el espíritu y ahora están andando en la carne. Han terminado en la carne. Entonces, la carta a los Gálatas va directamente a tratar ese punto de la falsa doctrina entre ellos. En cambio, la carta a los Efesios no tiene un tema particular en cuanto a una iglesia, sino que es tiene unas características universales. Esto es para todas las congregaciones, para todos los tiempos, para todas las edades. Bueno, mis queridos hermanos y amigos que han estado pendientes de estas enseñanzas, de estos comentarios, que el Señor Jesús nos ayude a permanecer en la fe. Uno debe leer estas cartas donde se tratan cantidad de temas para corregir la vida del cristiano a través de los tiempos, aprender de ellas y aceptar la enseñanza, aplicarla a la vida, en la familia, en la iglesia, y que nosotros como pastores, como predicadores, no nos desviemos. A veces somos demasiado tolerantes. A veces nosotros queremos tener más misericordia que Dios, y eso no es así. Al pecado, pecado. Y la palabra de Dios está para hablarla, aplicarla, como dice el Señor, porque la palabra de Dios es útil para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Yo deseo de todo corazón que el Señor les bendiga y continuaremos en otro momento con esta enseñanza, con esta meditación acerca de la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso. Vamos a darle gracias a Dios. Soberano Señor y Padre Santo, te damos gracias por habernos permitido llegar a los hogares, a las vidas de las personas a través de este medio para anunciar tu palabra. Bendice a cada uno de los que han de escuchar esta palabra, esta enseñanza, que tú seas enderezando muchos pensamientos, consolando muchos corazones, orientando a muchos perdidos, Señor, para que tu nombre sea realmente glorificado. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Y el Señor Jesucristo les bendiga abundantemente. Es mi mayor deseo.